Hola alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, esta clase va a tratar de ir construyendo un pantallazo de lo que sería la unidad 2 de planeamiento en el Estado. Se supone que ustedes ya han leído el material, que ya han participado en los foros. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de estos temas que ven ustedes en la pantalla de planeamiento en el sector público. Vamos a tratar de ir viendo un repaso de la conceptualización del planeamiento, luego ver qué enfoques del planeamiento existen, las etapas evolutivas, cómo se fue pasando de la centralización a la descentralización, cuáles son los niveles de planificación, los modelos que se van aplicando, para luego entrar en un modelo en particular que es el desarrollo local. Yendo a esta primera eh, diapositiva, lo que vemos es que en Estados Unidos fue apareciendo lo que se llamó la planeación a largo plazo, que parte de una estrategia de administración, que es la investigación de las operaciones dentro de la empresa, que se caracterizaron por ser formales, por una base matemática y la utilización de métodos cuantitativos. El interés trataba de centrarse en lo que fue el desarrollo tecnológico, las aplicaciones militares, desarrollos de mercado, los procesos de innovación. Obviamente que esta técnica se aplicaba más para el sector privado que para el sector público. La idea de ir pensando futuro siempre estuvo presente a lo largo de todo el siglo XX, y aparecieron de esta manera a finales de los 60 la investigación de futuro, que heredó esta tradición, pero se empezó a pensar como un enfoque que fue más serio y científico en opinión de los expertos en la temática que la estaban estudiando. En los años 70, las dos vertientes que se observaron fueron el pronóstico tecnológico, esta idea de pensar cuál iba a ser la evolución de la técnica para lograr una mejor previsión de futuro. Y la segunda fue la planificación por escenarios, esta idea de pensar cuál sería la situación contextual en el momento de llegada, aplicando una serie de tecnologías disponibles para llegar a ese momento. Esta idea de construcción de escenarios fue una de las más utilizadas. De alguna forma se fueron aplicando nuevas tecnologías, donde aparece la prospectiva como una forma de pensar una evolución desde un presente hacia un futuro, considerando todos estos elementos que luego vamos a ver parten del conocimiento sobre la temática y las herramientas disponibles para alcanzarla, a ese resultado, ¿no? A ese objetivo. La primera y más conocida es la perspectiva estratégica, en el sentido de que de alguna manera lo que se busca son estrategias que tiendan a considerar cómo se va modificando el entorno por la propia acción de la planificación elaborada. Es decir, cómo vamos pensando desde el punto de vista de ir tomando aquellos efectos que la propia planificación va generando en el contexto y de esta manera lograr que nosotros podamos corregir aquellos desvíos o, por decirlo de otra manera, errores que podemos considerar. La segunda de las corrientes que se fueron instrumentando a partir de esto de la prospectiva, digamos, es la previsión humana y social. La tradición humanista es la que recupera esta segunda forma de pensar el futuro, desarrolla áreas y temáticas de carácter más ético y cultural, en tanto que la otra se ocupa más de las otras cuestiones. Bien, aquí en este gráfico lo que se van viendo es cómo se van dando los estudios de futuro, esta idea de pensar
cómo evolucionaron en el tiempo y de qué forma se fue produciendo esta forma de ver la planificación o la idea de pensar a largo plazo cómo deberíamos operar. Para esto vamos a ver en este cuadro un resumen de los principales enfoques contemporáneos de la planificación. Lo que vamos a tratar de ver es en este cuadro, dentro de lo que son las columnas, diferentes enfoques de planificación y qué tipo de cuestiones son las que operan para poder desarrollarlo. Bien, dentro de lo que son las metodologías predilectas, que es la primera de las líneas, arriba tenemos cada uno de los enfoques, lo que vamos viendo es que las metodologías que se usan en el Foresight es el Delphi, paneles, escenarios. Esta idea de pensar cierta lluvia de ideas para la construcción de determinados escenarios es una técnica que se usa muchísimo para el trabajo en grupo y nos permite ir armando de alguna forma una síntesis de las opiniones que tienen los diversos expertos que puedan participar de la temática. En planificación por escenario, obviamente, la metodología predilecta es la construcción de escenarios futuros. Estos escenarios se construyen en base a diferentes herramientas que nosotros podemos aplicar para poder pensar cómo evoluciona la situación que estamos abordando para llegar a un determinado escenario que proponemos como el ideal. Dentro de lo que es la perspectiva estratégica, se utiliza como metodología la caja de herramientas, es aplicar un conjunto de herramientas que vamos a ver en la siguiente clase, que tiene que ver con todo el tema estratégico, la idea de pensar lo que son las cajas de herramientas, pensar en ese sentido en árbol de problema, el análisis FODA, es decir, un conjunto de cuestiones que plantean de alguna manera tecnologías que no tienen que ver con aquellos sujetos involucrados en la cuestión. Perdón, no es que no tengan que ver, tienen que ver, pero no están directamente interactuando con la lógica de la planificación. Y por último, la previsión humana y social también trabaja sobre escenarios, pero aplica herramientas como los juegos de actores que tienen que ver más con cómo participa cada uno en ese escenario construido. Esto implica poder ver cuál es el juego de poder que puede hacer cada uno para empezar a trabajar las distintas variables que concurren a la construcción de ese escenario. Estas variables pueden ser económicas, pueden ser políticas, pueden ser sociales, pueden ser tecnológicas también, pueden ser todas aquellas cuestiones que como variables van construyendo el contexto de actuación y cómo estos actores juegan para que ese escenario se pueda lograr. El sistema de decisión, que es la segunda de las líneas que vamos a ver, trabaja más que nada en el foresight, en lo que son nuevas formas de gobernanza. Esto quiere decir, de alguna manera, nuevas estrategias que se pueda dar desde el Estado, desde el gobierno, con la idea de pensar cómo hacer mejor las cosas. Esto significa poder convencer a determinados actores para que operen de una manera determinada o pensar que hay que encontrar determinadas formas de convencer a los otros para que nuestro proyecto tenga éxito. Lo mismo sucede con la conversación estratégica en la planificación por escenario, donde esta situación lo que va a lograr es que esa conversación estratégica vaya logrando determinados consensos. Estos consensos obviamente se van a lograr en la medida que haya determinadas relaciones o procesos de negociación que permitan lograr sujetos proactivos con lo que nosotros estamos queriendo lograr. Una situación de este tipo es la que aplicó el presidente Fernández
cuando plantea una convocatoria a todos los sectores para poder tomar una decisión que lleve a un escenario más favorable para la situación de salud que estamos atravesando en nuestro país y en el mundo. En esa conversación estratégica, fíjense ustedes, aparecieron, por un lado, los actores tecnológicos, aquellos que venían de la comunidad científica, que son aquellos que tienen los saberes necesarios para poder brindar una opinión que permita construir cuál es el escenario futuro que se va a lograr de acuerdo a determinadas medidas. Por otro lado, es una cuestión política. En consecuencia, hubo que convocar a los distintos actores políticos para que acompañen las decisiones, aportando sus puntos de vista y aportando también elementos para la toma de decisión que quizá la colectividad científica o la comunidad científica no considera dentro de lo que es su lógica racional de la investigación o de la producción de conocimiento científico. En consecuencia, esta visión científica acompaña otro campo, que es el campo político, donde se va haciendo una conversación que permita de alguna manera lograr los acuerdos necesarios. Y luego aparecen otros actores, los sindicatos, que van a representar los intereses de los trabajadores, los empresarios, que van a representar los intereses del sector privado, de aquellos que generan empleo, aquellos que van a producir la relación económica que permite que la sociedad vaya avanzando. Creo que, en definitiva, es poder mirar al conjunto de actores que participan en la toma de decisiones, de tal manera de que se logre un consenso a la decisión que finalmente se adopte como planificación para enfrentar el problema, ¿no? Dentro de la perspectiva estratégica, el sistema de decisión parte de una autoorganización, la idea de una inteligencia colectiva. De alguna manera, esa perspectiva estratégica busca, de alguna manera, que la decisión sea una decisión de todo el conjunto y no la decisión de unos pocos actores, ¿no? Y dentro de la previsión humana y social, lo que se busca como decisión es la imagen, visión, proyecto, esta idea de pensar qué es lo que nosotros pretendemos como sociedad para llegar hacia ese escenario, ¿no? En síntesis, me parece que las dos cuestiones más importantes aquí son cuáles son las metodologías que se aplican y qué énfasis se pone en cuanto a la decisión que se debe adoptar, es decir, cómo el Estado, a través del gobierno, toma la decisión final sobre cómo se van a hacer las cosas. La teoría de base del cambio social que se busca, por ahora no le vamos a dar mayor importancia, y el problema central para el cambio cultural que se busca como todo impacto que va a tener la planificación desde el Estado, tiene que ver con las consecuencias sociales de la ciencia y la tecnología, entendiendo como esto es qué tipo de impacto va a tener en la sociedad estos desarrollos que van a implicar estas nuevas cuestiones que van a aparecer a partir de la acción que nosotros planteamos en el planeamiento, ¿no? En el segundo caso, en la planificación por escenarios, lo que vemos es como que existe una evolución de tipo paralela entre la propia cultura organizacional de aquella institución, organización o sector del Estado que lleva adelante la acción, y por el otro lado, qué tipo de herramientas de planificación se pueden aplicar según cuál sea el sector de intervención que desde el Estado estamos trabajando. En la perspectiva estratégica, el cambio cultural tiene que ver con la anticipación, la apropiación y la acción, como tres etapas temporales donde el cambio cultural se va generando. Hay un proceso de inducción, que es
la anticipación, esta idea de plantear ciertos motores del cambio para que favorezca la apropiación de la estrategia que se está pensando y por ahí pasar a la acción. ¿Qué es lo que busca con esto? Busca la identificación de la sociedad como una suerte de incidencia positiva para el logro de los objetivos que se están planteando. Y en cuanto a la previsión humana y social, que decíamos que era una corriente que va a apuntar precisamente al desarrollo de lo humano y lo social, a temas éticos, etcétera, 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 lo que se trabaja es la educación del deseo o la pedagogía del tiempo, que buscan fundamentalmente la idea de un cambio en los valores, en lo que entendemos como la base de la cultura de esa sociedad. ¿Qué se estudian en estos casos? En estos casos se estudia para los tipos de imágenes estudiadas, como dice este renglón que plantea Medina Vázquez. En el caso del Forsyth, lo que se busca es la opinión experta. En segundo lugar, en la planificación por escenario, los modelos mentales que planteaba Senge en su teoría de las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son los modelos mentales? Son aquellas herramientas que dispone toda persona para poder operar la realidad. Estos modelos mentales que plantea Senge tendrían que ir a buscar la bibliografía que ya en su momento habrán tenido entre sus manos a lo largo de su formación. En la perspectiva estratégica se basa en los estereotipos, la idea de pensar determinados comportamientos que se van dando a partir de una ideología presente en esa sociedad, como lo veíamos en políticas públicas. Entonces, esta idea de cómo hacer las cosas, pensando la ideología desde ese punto de vista, va construyendo determinados estereotipos que se verán influenciados por la cultura. Entonces, estos estereotipos responden a determinadas formas de hacer que va a tener la sociedad a partir de la propuesta que se haga de la planificación. Y en el caso de la previsión humana y social, son las visiones de futuro que cada uno tiene, es decir, qué es lo que pretendemos lograr como resultado de esta transformación. Plantear un escenario de mayor solidaridad en nuestra sociedad, plantear un escenario de cooperación para eliminar la pobreza. Si ustedes se fijan retrospectivamente, todos los gobiernos tienen como objetivo dentro de su plataforma la idea de lucha contra la pobreza. Hasta ahora hemos encontrado que muy poco se ve como resultado de esto. Pero bueno, habría que ir viendo que esto es una demanda, una deuda pendiente y una necesidad de acción a futuro. La siguiente diapositiva que ustedes están viendo es un poco cómo nosotros podemos identificar esta cuestión del cambio o del proceso de futuro, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? La idea de una sociedad y economía del conocimiento implica un conjunto de cambios. No podemos dejar de pensar desde el planeamiento en el Estado el proceso que tiene que ver con estas dos grandes variables. La primera, que es la transformación productiva por un lado y social por el otro. Cuando hablamos de transformación productiva, damos por sentado que estamos trabajando la idea de nuevas formas de producción, la idea de pensar nuevos modelos de negocio, la idea de pensar que la sociedad también como producto de estas situaciones va a exigir para una inserción en el mercado de trabajo nuevas competencias que van a tener que ver con un cambio social. Entonces hay una transformación productiva y social que puede ser un efecto de lo que nosotros mismos estamos pensando o puede ser también un proceso de cambio que se va insertando paulatinamente y que van naturalizando cosas que de alguna manera no estaban. Un ejemplo de eso, lo que nos está pasando con esta situación de salud que estamos atravesando. La idea del teletrabajo, la idea del trabajo a distancia, o lo que están haciendo ustedes, tratar de estudiar a distancia, ¿no? Esto significa un cambio social importante.
no es lo que habitualmente hacíamos, no es lo que nosotros esperábamos como producto para este cuatrimestre, sin embargo lo estamos haciendo. ¿Y qué estamos haciendo? Nos estamos adecuando, estamos tratando de lograr esta transformación productiva. Yo tendría que estar dando clase en un aula, pero lo estoy haciendo a través de este video. Mejor, peor, igual, no lo sé. Eso lo tendrán que decidir cada uno de los que va recibiendo este mensaje y lo va transformando en una apropiación de conocimiento para sí, para su grupo y para su futuro, ¿no? Entonces, hay una variable que es central en esto, que es observar la transformación productiva y social que se va a dar a partir de nuestra intervención. Y por el otro lado, ir generando la apropiación dentro del propio grupo y dentro de su estrategia que se va diseñando, el desarrollo científico y tecnológico. De hecho, es el motor más fuerte que la humanidad tiene para seguir avanzando. El desarrollo científico es lo que nos permite poder superar determinadas barreras que vamos teniendo y además conocer aquello que nos resulta desconocido. Entonces, desde este punto de vista, hay una cuestión que la sociedad y la economía del conocimiento van a seguir impulsando y haciendo crecer, por eso se produce dentro de este cuadrante positivo, que es el desarrollo científico que está asociado posteriormente a un desarrollo tecnológico que es lo que posibilita que la sociedad lo empiece a usar o consumir masivamente. El día que nosotros encontremos una herramienta que nos permita combatir el coronavirus, yo creo que vamos a tener la posibilidad de cambiar esta situación de cuarentena en la que estamos. Entonces vamos a mirar un poco de qué manera aparecen la situación de cómo se da la trama en la que nosotros estamos involucrados, ¿no? En primer lugar, hay un perfil educativo específico. ¿Esto qué significa? Significa que hay ciertas competencias que tienen que estar asociadas a lo que nosotros estamos pensando para desarrollar. Si nosotros generamos del Estado una política pública que va acompañada de una planificación para la intervención en ese sector, que no tenga en cuenta las competencias que ya están desarrolladas dentro de la sociedad, ¿qué vamos a encontrar? Lo que dice la transparencia, un bajo nivel educativo y de la planeación y desarrollo tecnológico. ¿Esto qué va a significar? Pues bien, que no vamos a tener gente para que trabaje en lo que nosotros querramos, o que no haya en este momento un proceso de desarrollo tecnológico que nos posibilite acceder a esas herramientas tecnológicas en forma masiva. En consecuencia, hay ahí un cuello de botella que hay que resolver. ¿Esto qué significa? Planificar una intervención en lo educativo, planificar una suerte de intervención en innovación y desarrollo de tecnologías, es decir, una serie de herramientas que nosotros podemos visibilizar en aquellas acciones que se están tomando en muchos sectores desde el Estado nacional y del Estado provincial. La idea de pensar un cambio de las competencias que se requieren en el mercado de trabajo significa repensar la totalidad del sistema educativo, sus procesos formativos, las competencias pedagógicas que hay que desarrollar para lograr que las competencias laborales se materialicen. ¿Esto qué hace? Hace de que vayamos al segundo tema, que es el perfil tecnológico. Si ese perfil tecnológico tiene un bajo nivel de valor agregado, no va a aumentar la riqueza significativamente de nuestra sociedad. Es decir, cuanto menos valor agregado exista dentro de la economía, va a ser menor el impacto que tenga nuestra planificación para intervenir en el sector. Entonces, si yo tengo una estructura productiva que está basada en sectores y en productos, y si estos sectores y productos se encuentran en este momento produciendo con un bajo nivel de valor agregado, obviamente no va a haber un efecto derrame
que va a mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. Y este es el objetivo de nuestra planificación en el Estado. Mejorar la calidad de vida en la sociedad, como objetivo macro, como objetivo general. Y ahí aparece la otra cuestión, que nosotros estamos en un mundo globalizado, en un mundo que se maneja por relaciones de intercambio, con la idea de pensar que la producción de nuestra economía no puede estar centrada solamente en el consumo interno, sino que tiene que haber, de alguna forma, algo que complemente aquello que egresa del país para que ingresen nuevamente y que la balanza de pago no esté desbalanceada. Pero para lograr esto, ¿qué tenemos que tener? Un perfil de tipo competitivo, es decir, un perfil que nos permita posicionarnos en el mundo con una capacidad de competir con otros actores dentro del mercado al que aspiramos ocupar. En consecuencia, ese perfil competitivo va a tener dificultades en función de estos bajos niveles de productividad frente a otros líderes globales que tienen un perfil tecnológico distinto y un perfil educativo adecuado. ¿Y qué nos lleva a esto entonces? Que se nos provoca una situación de conflicto dentro del perfil social. Esta idea de pensar cómo podemos lograr nosotros que ese perfil social se vea afectado positivamente por nuestra intervención. Esta idea de pensar que la sociedad tiene que tener ingreso suficiente, cierta equidad, una sensación de estabilidad y certidumbre en aquello que está haciendo. Lo que hoy vamos a observar, que encontramos ingresos insuficientes, inequidad, sensación de inestabilidad e incertidumbre en la población. Y volvemos en este círculo vicioso al perfil educativo. Si ese perfil educativo no va generando estos cambios, estamos viendo de que el círculo se cierra con la misma manera o con un déficit aún mayor. Entonces, lo que hay que pensar en este pequeño gráfico es dónde deberían estar los focos de nuestra intervención para mejorar sistémicamente la intervención que la planificación genera. Entonces, yo tengo que pensar siempre, cuando estoy planteando el desarrollo de un lugar, a partir de la intervención que estamos planteando desde el Estado, cómo va a afectar el nivel educativo, de qué manera encontramos un desarrollo tecnológico y qué tipo de capacidad productiva existe. Porque si yo tengo sectores y productos con bajo nivel de valor agregado, no voy a lograr que se vayan generando efectos que mejoren las otras variables que estamos analizando. Entonces, si yo no tengo niveles de productividad adecuados, obviamente no soy competitivo en el mercado. Y esta situación nos va a afectar a todos. Entonces, ¿cuáles serían las hipótesis de trabajo que ustedes se deberían plantear cuando están pensando la planificación en el Estado? En primer lugar, estas hipótesis que plantea Medina Ortegón, ¿no? Es que la crisis puede entenderse como un desfasaje entre los desafíos que trajo la globalización, este entorno internacional que nosotros hoy nos vemos totalmente inmersos, más allá que nos guste o no nos guste, más allá de las protecciones o desprotecciones que existan, estamos insertos en ese mercado y dependemos de ese mercado. ¿Y cuáles fueron las capacidades de respuesta que se fueron generando para enfrentar este desafío? Pues ahí lo que estamos viendo es el desarrollo de determinadas capacidades que de alguna manera deben darse dentro de la sociedad. Y este desarrollo de capacidades tiene que ver con lo que vimos anteriormente. Es decir, si yo no construyo determinadas competencias laborales, no voy a lograr mejorar tecnológicamente y menos aún darle valor agregado a la producción. En consecuencia, nuestro cambio social no se va a dar nunca, ¿no? Entonces, aparece como una primera situación que yo tengo que lograr desarrollo de capacidades para entender cómo esta realidad va a mejorar la vida de nuestra sociedad, que es el objetivo último que tiene la planificación en el Estado, ¿no? La segunda
es que no se puede salir de la crisis en la que estamos con la misma conducta y forma de pensar que históricamente venimos viviendo, usando y naturalizando como práctica en nuestra sociedad. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando la planificación. ¿Cuál es la incidencia real que vamos a tener para producir cambios? Entonces ahí hay una necesidad de promover determinados cambios de conducta y formas de pensar que están instaladas y naturalizadas como ideología dentro de nuestra sociedad. Y esto significa el cambio de los modelos mentales, ¿no? Esta idea de el trabajo en equipo, la idea de la innovación, la idea de pensar y desarrollar nuevas estrategias para resolver problemas que ya vienen de antes y que no tuvieron una respuesta adecuada en su solución. Lo tercero es que si la crisis se acentúa es porque hay una vigencia de factores culturales, tanto los subjetivos como los intersubjetivos, en la toma de decisiones y la gestión del desarrollo. Entonces, ¿qué hay que lograr? Nuevas prácticas de toma de decisiones. Lo que veíamos, por ejemplo, del gobierno abierto, lo que veíamos, por ejemplo, en acuerdos intersectoriales, lo que veíamos de alguna manera en la idea de la integración de cadenas de valor, es decir, aquello que tenga que ver con diferentes etapas en el proceso de producción que mejoren la capacidad de dar respuesta a la generación de riqueza y sobre todo a la distribución de la riqueza. Es muy fácil pensar que vamos a generar empleo privado cuando no tenemos capacidad de inversión de todo el capital que está disponible. Entonces, si yo tengo que elegir entre dos decisiones o entre dos, perdón, opciones para la toma de decisión, si voy al capitalismo financiero o voy al capitalismo productivo. Entonces acá aparece una primera cuestión que tienen que ser nuevas prácticas en la toma de decisiones. ¿Cuáles son las formas? Diversos países han adoptado determinadas estrategias y otro tanto habrán tomado otras decisiones estratégicas. Lo que sí queda en claro que si yo no tengo competencias desarrolladas y no hay un cambio de modelos mentales, nunca voy a lograr nueva práctica de toma de decisión. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles son los desafíos que hoy enfrenta la región de Latinoamérica y en particular nuestro país? Es que hay una relación biunívoca entre la transformación productiva y la transformación social. Por un lado, yo tengo que trabajar en la idea de agregar valor, en la idea de pensar de alguna forma de cómo podemos estar trabajando en dar mejor capacidad de trabajo a nuestro mercado de trabajo. Y esto significa lograr determinadas competencias que hoy no existen dentro del mercado de trabajo. La emergencia de nuevos empleos no es algo que ha parado, sino que los nuevos empleos requieren de otras competencias. Pongámonos a evaluar y diagnosticarnos nosotros mismos qué pasa si viene una empresa y nos dice, bueno, señor, usted va a trabajar desde su casa. ¿Cuáles son las condiciones requeridas? Conectividad, manejo de las herramientas tecnológicas disponibles, todas las formas de teletrabajo que puedan aparecer. Segundo, ¿tiene usted las competencias para manejar esas tecnologías? Tercero, ¿tiene usted la práctica de estas capacidades instalados de tu casa para tener regularidad en las respuestas que el mercado te exige? Bueno, estas son preguntas que ustedes se pueden hacer para ir viendo cómo se puede promover una agregación de valor en nivel lugar. Desde el punto de vista de lo que es el trabajo cotidiano, por ejemplo, un ejemplo de agregación de valor sería el caso de la minería. La minería tiene muy bajo nivel de agregación de valor. Una de las decisiones tomadas por Evo Morales en Bolivia fue generar una fábrica de litio que hiciera un agregado de valor a la explotación de litio que se estaba haciendo. Esta idea de pensar de que ya no estoy vendiendo el mineral en bruto, sino que estoy vendiendo el proceso de elaboración para poder vender baterías
o poder vender determinados productos que salen del litio, esto le está dando una cadena de valor importante al litio. Nosotros todavía no lo hemos logrado. Lo segundo es, en esa distribución de la riqueza que va generando esa cadena productiva, ¿cómo se logra una distribución más equitativa? No se olviden que nos están llevando recursos naturales que no son renovables. Es decir, yo no puedo volver a producir litio porque la naturaleza tiene sus tiempos y sus formas de hacer las cosas. Consecuencia, lo que aparece aquí como importante es que cuando están pensando la intervención desde el Estado, deben mirar el futuro de lo que sucede cuando ese producto ya no esté dentro de los elementos que podemos considerar para hacer la intervención. Es decir, ¿qué va a pasar cuando ya no existan minerales para extraer de la tierra? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tipo de solución le vamos a dar para reemplazar esa generación de riqueza con otro tipo de cuestiones? Lo que les pido aquí es que piensen en el sector de intervención, cómo podemos generar desde nuestra propia acción la agregación de valor en esa cadena productiva. Toda incidencia del Estado siempre tiene que ser positiva. En consecuencia, cuando pensemos la intervención, veamos cómo promovemos el desarrollo de una cadena de valor que me dé una agregación de valor. Lo segundo es pensar la diversificación, esta idea de nuevos procesos y productos, ¿no? Nuevos procesos que tengan que ver con pensar una realidad distinta. ¿Vamos a seguir siendo exportadores de grano o vamos a trabajar el desarrollo de la cadena de valor en esa producción primaria? Acá el punto está en decir, bueno, ¿qué nuevos procesos y productos podemos aplicar para poder incorporar un mayor valor agregado, como decíamos antes, a nuestra producción? Entonces, desde ese punto de vista, lo que tienen que ustedes desarrollar dentro de su estrategia de intervención es cómo aportan a ideas que vayan dando nuevos procesos y nuevos productos para la comercialización. Y la otra es qué nuevos sectores van a estar emergiendo a partir de nuestra intervención, ¿no? Hay un conjunto de valores que se pueden ir generando a partir de una intervención. Supongamos una intervención en turismo, ¿no? La intervención en turismo no es desarrollar el destino únicamente. El turismo tiene mucho más que aportar a la sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué vemos? El turismo puede desarrollar determinadas empresas de servicios con un conjunto de nuevos productos que van a poder aportar a satisfacer las necesidades del visitante y por ende beneficiar a la sociedad local con el acceso a estos productos que de otra manera no tendrían capacidad para ser absorbidos por el mercado local. Entonces, vamos a tener mejores hoteles, mejor gastronomía, vamos a tener mejores parques ecológicos o culturales o de lo que sea como actividad para poder atraer y fortalecer nuestro destino. Vamos a tener mejores medios de transporte, vamos a tener mayor capacidad de conectividad, porque el turismo lo va a exigir. Consecuencia, todo esto que estamos planteando como uno piensa nuevos procesos o cómo uno piensa nuevos productos o cómo genera nuevos sectores de producción, va a mejorar muchísimo desde esta transformación productiva lo que la sociedad reciba a nivel local. Todos van a estar mejor, va a haber mayor cantidad de empleo posible y de hecho esto produce un efecto beneficioso para la sociedad. Y lo último es la innovación. El mundo es una rueda que no deja de caminar, nunca. El mundo es un conjunto de innovaciones en forma permanente. Una de las cosas es cómo nos estamos comunicando, cómo nos estamos viendo con posibilidades de aplicar diferentes herramientas que hace 10 años no existían.
esta idea de plantearnos un video que lo suba a un lugar que pueden acceder todos y que desde ese lugar ustedes lo puedan ver desde su celular, desde su televisor, desde su computadora. Es decir, herramientas que eran impensadas hace muy poco tiempo, hoy se encuentran disponibles para que el ser humano vaya avanzando. Y por el lado de la transformación social como desafío de Latinoamérica, está justamente cómo acompañamos esa transformación productiva para que la transformación social sea un beneficio para la sociedad. Entonces ahí pensamos desarrollo de capacidades, aprendizajes colectivos que vayan generando ciertas prácticas sociales que sean beneficiosas, ¿no? Esto produce un mejoramiento de la calidad de vida y la decisión para establecer una senda autónoma de desarrollo. La idea de pensar que el desarrollo es propio de cada territorio. La idea de pensar que nosotros tenemos que ir pensando situaciones de abordaje para nuestra propia sociedad. Entonces, desde ese punto de vista, lo bueno de esto es que ustedes tienen que ir pensando las estrategias de intervención desde un lugar distinto al que veníamos pensándola. Si ustedes se van a dedicar a planificar haciendo más de lo mismo, lo de ustedes no sirve para nada. Entonces ustedes lo que tienen que plantearse es cómo rompo esas estructuras ideológicas que están incrustadas dentro de mi manera de ver las cosas. Es como empezar a romper ciertas barreras que nosotros mismos nos imponemos para poder empezar a pensar nuevas formas de hacer las cosas, nuevos procesos, nuevos productos, nuevos sectores que podemos estar contribuyendo a que emerjan dentro de la sociedad y la innovación permanente. La innovación aprovechando las capacidades instaladas, pero mejorándolas, innovando sobre lo que existe para crecer, para hacer nuevas cosas. De eso se trata, mejorar y transformar esta sociedad en la que vivimos. ¿Cómo podemos ir pensando estos cambios que de alguna manera se van dando dentro de nuestra sociedad, ¿no? El proceso de planificación empieza siempre como un proyecto político. El punto de partida va a ser el proyecto político. Y esto implica acuerdos sociales mínimos. Se supone que si hay un proyecto político a cargo del gobierno, es porque lo ha logrado a partir de cierta validación de la sociedad. Entonces hay acuerdos sociales mínimos que acompañan ese proyecto político. Y para eso tienen que construirse una imagen objetivo que es un modelo y es una simplificación voluntarista de diversa precisión y coherencia de la realidad. Esto es lo que dice la transparencia, ¿no? Que lo tenemos que construir en un determinado horizonte temporal. Lo podemos plantear en 4 años, que es una gestión de gobierno. Lo podemos plantear a 10 años como un horizonte temporal adecuado. Esta idea de pensar el horizonte temporal también forma parte del proyecto político. Por eso hablábamos en políticas públicas de lo que es una política de Estado y una política de gobierno. La política de Estado no implica una reducción temporal, implica una ampliación temporal que va más allá de la gestión de gobierno, porque va a partir de acuerdos sociales que entiendan que esto es necesario que esta sociedad lo produzca, ¿no? Entonces, la imagen objetivo que hay que construir desde este lugar es el punto de partida del proceso de planificación. Es como la brújula que nos va a orientar en todo lo que estamos haciendo. Es una de las cuestiones más controvertibles en este enfoque, que es el enfoque que estamos trabajando ahora, ya que tradicionalmente se la sitúa luego del diagnóstico. Es decir, yo puedo tener mi imagen objetivo una vez que sepa de qué estoy hablando. Esta idea de pensar una situación que se da como momento explicativo. Mastus plantea 4 momentos para la planificación, ¿no? Vamos a decirlos sintéticamente, en la próxima clase lo vamos a abordar en extenso.
Hay un momento explicativo, que es cuando nos nutrimos de conocimiento sobre la situación que vamos a abordar. Este conocimiento no es tan solo el diagnóstico de situación de la cual partimos, sino que son todas las herramientas disponibles para abordar la temática y también todas aquellas experiencias que nos dejan conocimiento sobre cómo abordarlo. Entonces, ese momento explicativo nos prepara para poder elaborar una situación de qué tipo de cosas queremos hacer. A partir de ese tipo de cosas que queremos hacer, es cuál es la calidad esperada en este tipo de cosas. Un patrón de comparación con lo que debemos llegar a tener. Este momento que se llama momento normativo, que es donde yo establezco los parámetros de calidad de la intervención, va a ser central que sea un buen momento explicativo el que lo precede. Porque si yo no entiendo de qué estoy trabajando, difícilmente pueda normar cosas a futuro. Entonces, desde ese punto de vista, el segundo momento, el momento normativo, adquiere una trascendental importancia para el siguiente momento, que es el momento elaborativo o estratégico. Esta idea de pensar qué estrategias van a ser las mejores para poder lograr esto que estoy buscando y cuáles son las potenciales agencias de ejecución que existen, ¿no? Cuando en políticas públicas veíamos la importancia de la agencia de ejecución, porque era muy, muy importante resolver cuestiones claves como el financiamiento, como la temporalidad de las acciones, que sean coordinadas, el lenguaje común, un modelo de comunicación sistemática que involucre a todos por igual. Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros tenemos que estar pensando es que es importantísimo que ese momento elaborativo considere todas las variables en juego para no tener resultados penosos que corregir posteriormente de nuestra intervención. Y el cuarto momento es el momento evaluativo, es el momento donde nosotros estamos mirando cuál es el impacto que tuvimos, qué correcciones a los desvíos tenemos que aplicar, ¿no? Como veíamos en las políticas públicas. En realidad las políticas públicas se ejecutan a partir de una planificación. No hay políticas públicas que puedan ejecutarse por sí solas. Siempre hay una planificación de la intervención propuesta. Ahí aparece la importancia de una buena política pública para que tenga como consecuencia una buena planificación de la intervención. Si mi política pública está mal formulada, no hay proyecto político. Es decir, no va a haber acuerdos sociales mínimos y todo va a ser mucho más dificultoso. ¿Por qué? Porque la imagen objetivo que me estoy planteando, no hay una suerte de compatibilidad con los intereses que la sociedad tenga. Entonces, el diagnóstico nos permite en ese momento explicativo describir la situación actual, interpretarla a esta situación para poder orientarnos en la definición de cuál es la imagen objetivo deseable al realizar la prognosis o la evaluación tendencial. Esto decía, de pensar prospectivamente cómo vamos a abordar la situación o qué tipos de escenarios serían los necesarios para nuestro trabajo, ¿no? Existe, obviamente, dentro de lo que es esta corriente de pensamiento, que el diagnóstico siempre va a ser subjetivo, ¿no? Es una palanca de despegues hacia realidades distintas. En consecuencia, nuestro escenario va a ser subjetivo. Somos nosotros los que vamos a tener que ir operando esa realidad de una manera diferente, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo que van a tener que ver es que es una plataforma para despegar hacia realidades distintas, más que una tren de aterrizaje, como dice aquí, de la teoría en la realidad. En realidad, lo que ustedes van a lograr a partir de esta situación es una descripción que va a estar teñida de subjetividad, porque se va a hacer en un determinado marco o visión del mundo, que sí, obviamente, seguimos las recomendaciones de la investigación-acción
pues investigación-acción interactúa con los actores y nos va redefiniendo nuestra forma de abordaje a partir de los resultados que vamos obteniendo. En consecuencia, esa determinada visión del mundo va a estar teñida por lo que somos y por los que somos en conjunto. No somos nosotros solos, sino somos nosotros y los otros, la totalidad del escenario que está participando en nuestro pensamiento. Entonces, obviamente, esa imagen objetiva objetivo se fundamenta en la ideología de los grupos involucrados en esos acuerdos. Los planificadores, obviamente, tendrán que buscar un marco teórico compatible con la ideología de aquellos. No puedo pensar que un determinado grupo político va a tener la misma ideología que otro político opositor. Es decir, se supone que si son opositores es porque tienen marcos ideológicos distintos. Hay necesidades que plantea una ideología que la otra ideología no la considera como básica, ¿no? Para esto simplemente es mirar lo que pasa en nuestra sociedad. Esta idea de fractura que tenemos, esta idea de ir pensando que estamos unos contra otros, cuando en realidad somos todos nosotros los que tenemos que estar trabajando en conjunto para sacar adelante a esta sociedad. Esta etapa nos va a dar este momento normativo, este modelo referencial deseable de alcanzar, que va a expresar las propuestas del proyecto político o al menos de los acuerdos sociales mínimos en términos de conceptos, dimensiones, variables e indicadores propios de cada planificación según el tipo de situación que tienen que abordar. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ustedes tienen que pensar es que el momento normativo que plantea Matus aparece como una cuestión de importancia. ¿Qué cuestión de importancia en esto? Y en el sentido de que si nosotros no tenemos en claro cuál es el modelo ideológico, evidentemente no hay posibilidades de lograr esta suerte de modelo referencial deseable de alcanzar. Esta idea de pensar cómo vamos a hacer que esta realidad sea la que estamos buscando, ¿no? Acá ustedes tienen tres formas de ir viendo la planificación, lo dejo a criterio de ustedes, ya lo hemos trabajado en el trabajo práctico. Les sugiero en esto que no se apeguen a esto, sino que traten de indagar en el resto de la bibliografía, que busquen en Internet, que construyan su propia conceptualización. No es bueno, y es lo que estamos hablando justamente desde que empezó la clase, no es bueno ceñirse a estructuras totalmente fijas. Ustedes tienen que tener en claro que no hay un conocimiento estático. El conocimiento va mutando. La experiencia de vida de ustedes es distinta. Una cosa es cuando uno va caminando desde un marco social determinado y no sale de ese grupo social. No interactúa con otras culturas, no interactúa con otros intereses, no interactúa con otro medio cultural. Acá lo que se trata es, el cambio es continuo. Entonces, ustedes tienen que ir pensando que las formas de apropiación del conocimiento nunca son definitivas, siempre van mutando. Que el conocimiento en sí mismo es algo que tiene diferentes posturas. Las ciencias sociales lo que tienen, y las humanas, lo que tienen es que no hay un solo conocimiento válido, sino que pueden ser varios tipos de conocimiento, como lo están viendo acá. Hay diferentes propuestas o corrientes del pensamiento en planificación que van cambiando. Históricamente, hay como dos grandes troncos de la planificación normativa y la estratégica, pero que estas dos van modificando sus herramientas de trabajo y van creando corrientes de pensamiento que pueden estar encontradas entre sí. Entonces, que quede claro que esto que yo les estoy dando como una posibilidad no tiene nada que ver con el conocimiento que quizás ustedes vayan generando a partir del recorrido que hagan de los materiales, ¿no?
Pero sí hay cosas que son estructurales. Esta idea de pensar un sistema desde donde nosotros planteemos la planificación en el Estado. Entonces existen estas 4 partes. Un sistema de planeación, uno de programación, otro de presupuestación y control, el último, ¿no? Ahora, ¿qué significa esto? Empecemos entonces con lo que sería la planeación. ¿Qué es? Es el conjunto de elementos y actividades requeridas para formular e instrumentar el plan institucional de la empresa. Nos situamos en el Estado. Sería el plan institucional del Estado, del sector de intervención donde ustedes plantean su propuesta. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en primer lugar en el diseño de las imágenes futuras que estuvimos trabajando antes. El momento explicativo con la elaboración de diagnósticos que permiten la definición de objetivos de prioridades, estableciendo políticas generales, estrategias globales y la determinación de la temporalidad de la planificación que estamos tomando. A partir de esto, que son definiciones de tipo normativa, ¿no? Pasamos a la programación, que es lo que está entre la planeación y la presupuestación. Acá lo que vamos a programar son modelos, programas y proyectos dentro de un proceso de provisión y organización. ¿Cómo vamos a enfrentar la situación y de qué manera nos organizamos? Consiste entonces en concertar y conciliar la realización de los objetivos propuestos en la temporalidad definida, es decir, en el horizonte de planificación que yo estoy trabajando. Por eso hablo de periodos definidos. Yo puedo plantearme un plan estratégico de 10 años o puedo hacer otro más corto. No tengo por qué ceñirme a una temporalidad definida, que es de estilo trabajar un horizonte de planificación estratégica a 10 años, es de estilo, pero nada me quita que yo lo reduzca a 4 años, que es una gestión de gobierno, o que lo plantee como un proceso de Estado y lo lleve a una temporalidad mayor. ¿Y esto qué significa? Que también tengo que trabajar en desagregar programas, objetivos, políticas e instrumentos para poder planificar, es decir, para poder programar de qué manera lo voy a hacer. Y lo otro es, bueno, ya tengo lo que quiero hacer, ahora tengo que ver cómo consigo el recurso para poder hacerlo. Y ahí aparece la presupuestación. Esta idea de pensar cuantitativa y financieramente cómo voy a afrontar aquello que estoy planificando. Entonces, de esa manera, consiste en la asignación de los recursos, cómo lo voy a lograr, quién lo va a poner al dinero, de dónde van a salir las fuentes para la inversión necesaria. La dimensión de los objetivos y de los compromisos asumidos en forma cuantitativa, claramente definidos, ¿no? Y brinda al nivel operativo los objetivos que va a reconocer y que va a aceptar. ¿Esto qué significa? Significa que en mi planificación operativa, que es lo que viene en el corto plazo, que es aquello que escapa a la temporalidad mayor de lo que es el plan, sino que va a ser una secuencia operativa de menor tiempo que me permita controlar, evaluar y corregir los desvíos que surjan. Entonces, exterioriza la instancia de enlace entre lo que es la planificación y el control. Para eso tengo que tener indicadores. Y esos indicadores son los que me permiten medir en términos cuantitativos lo que estoy haciendo. Y esto hace, entonces, a la preparación de los mecanismos de control que aplica. ¿Qué va a ser el mecanismo de control? Verificar el cumplimiento de los programas y los presupuestos del plan. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Procesos de medición, de comparación, de evaluación y supervisión de las acciones instrumentadas. ¿En qué consiste esto, lo que tiene a la derecha? La comparación de la realidad con lo planeado, la realidad de lo logrado con lo planificado. Detecta los desvíos y retrasos y retroalimenta el sistema nuevamente.
ratifica o rectifica acciones y determina nuevos puntos de control. Simple, así como se ve, difícil de lograr en la elaboración que planteen. ¿Qué sugerencia? Cuanto mejor sea el momento explicativo, más capacidad voy a tener de diseñar estas distintas partes. Si yo no tengo un buen momento explicativo, es muy difícil que logre un adecuado momento normativo, y menos aún que pueda tener las herramientas necesarias para elaborarlo. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que tengo que hacer? Definir el plan con sus objetivos. Esto va a desprenderse en presupuestos y programa. La medición va a trabajar la eficacia y la eficiencia, a partir de metas que no son financieras y metas que sí son financieras. Lamentablemente, el que pone la plata va a pedir una explicación de lo que se hace. Y el que no pone la plata puede estar pidiendo que se cumplan ciertos aspectos que se han comprometido en los acuerdos logrados. Si no hay esta base de acuerdos, y que no tienen que ver estrictamente con lo económico, sino que tienen que ver con lo cultural, con lo social, con lo laboral, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente esas metas no financieras no se van a cumplir. En consecuencia, tenemos que pensar indicadores para lo financiero, pero también para lo no financiero. Entonces, desde ese punto de vista, hay una complejidad de indicadores que posibilita llevar adelante esta ejecución del plan que están planteando. La evaluación, bueno, esto tiene que darse con comparaciones que tienen que ver con informes, con estadísticas, con indicadores, con reportes. Esto va a permitir tener un conjunto de indicadores que hacen a la posibilidad de evaluación. ¿Y qué busca la evaluación? Corregir los desvíos, ver si estamos encaminados en forma adecuada, si no estamos cometiendo errores que nos lleven a tener que aceptar una corrección total, parcial o ninguna de cómo vamos haciendo las cosas. Entonces, la supervisión, ¿en qué se diferencia de esa evaluación? En que trabaja el cumplimiento, las contingencias y las desviaciones. El cumplimiento de aquello que se ha pautado dentro de la programación de las actividades. Las contingencias son aquellos elementos que no estaban contemplados y que aparecen en la ejecución. O sea, no es que vamos a tener la capacidad de poder contemplar todas las situaciones que puedan producirse a partir de la intervención que estamos desarrollando. En consecuencia, esto significa que nosotros tenemos que corregir esas cuestiones que van apareciendo y que no estaban contempladas, y que pueden producir determinadas desviaciones, tanto de lo que se diseñó como de lo que ha aparecido. Entonces, si nosotros no hacemos este tipo de ejercicio, la supervisión no se logra. Entonces, estamos hablando de que esto tiene que estar planteado en estas tres partes: la medición, la evaluación, que es el informe que estamos haciendo comparando con determinada realidad, dentro de la supervisión, que es la que aplica las correcciones, ¿no? Entonces, acá aparece claramente una visión en la temporalidad del proceso de planificación. Vamos a tomar el planeamiento estratégico, que es lo que hoy se plantea hegemónicamente en todos los niveles del Estado. La idea de pensar que en cualquiera de los niveles del Estado, nación, provincia o municipio, y agregando el cuarto, que es el federal, siempre va a estar presente la planificación estratégica. Desde ese punto de vista, podemos pensar que el horizonte temporal de la planificación estratégica puede ser mediano o largo. Si estamos hablando de empresas, el largo plazo es 5 años. Si estamos hablando del Estado, el largo plazo son 10 años. Cada plan operativo va a ser corto, siempre va a ser hasta 1 año. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo estratégico y lo operativo? Lo estratégico son las visiones que nosotros tengamos para lograrlo, en tanto que lo operativo es lo que vamos haciendo en una reducción temporal para ir agregando cosas que nos lleve a esa visión objetivo que nos hemos planteado. Los datos en lo estratégico son percepciones, son modelos ideológicos que me permiten establecer hacia dónde voy, hacia dónde quiero estar y cómo voy a lograrlo.
son blandos. No hay datos que sean duros. ¿Por qué? Porque son percepciones de la realidad. Es un modelo ideológico el que estamos construyendo. En tanto que en lo operativo no, son datos duros, porque ahí tiene que haber una financiación, metas a lograr, una calificación cuantitativa de los logros que nos permita a nosotros decir estamos haciendo o no estamos haciendo. El examen que tienen que hacer es sintético en lo estratégico. ¿Por qué? Porque es algo que va a evaluar un escenario posible. En tanto que en lo operativo estoy evaluando situaciones concretas, es analítico. Entonces, fíjense ustedes, en el marco estratégico, la relación entre lo que es lo teórico, conceptual, con lo cuantitativo es de 70-30. En tanto que en el operativo es exactamente la inversa. Poco verso, muchos números. Esta es nuestra palabra. ¿Okay? Entonces, los cambios que plantea el nivel estratégico son cualitativos, en tanto que el operativo es cuantitativo. ¿Por qué? Porque supone que el plan estratégico va a tener un cambio conceptual en las formas que la sociedad tiene de abordar las cuestiones. En tanto que el operativo es lo cuantitativo. Es decir, acá hiciste 3 escuelas cuando te planteaste que ibas a hacer 10. Hiciste 10 caminos cuando dijiste que ibas a hacer 30. ¿Ya? Entonces acá lo que se trata de hacer es que exista una cuestión concreta en lo operativo. Por eso se habla de que la visión, que es el qué quiero lograr, es amplia y global en lo estratégico, en tanto que es interna y de detalles en el cómo lo voy a hacer en lo operativo. La idea es que el operativo sea una herramienta para la gestión, una herramienta para lograr determinados resultados en un corto periodo de tiempo. Entonces, la decisión en el nivel jerárquico de quién decide sobre cada cosa, el nivel político decide en lo estratégico, de eso no hay duda. La conducción de la organización en la que estemos es la que define qué vamos a hacer. En tanto que el nivel gerencial es el que define las cuestiones operativas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo tiene a cargo el nivel gerencial, en lo que serían los mandos medios de la organización. Y la trayectoria siempre va a pasar de objetivos a recursos en lo estratégico, en tanto que en lo operativo es qué recursos tengo para lograr los objetivos. Entonces, esa trayectoria de cómo vamos pensando la realidad es lo que tenemos que estar buscando, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, hay definiciones previas, que son las políticas, un diagnóstico estratégico que construya visión, visiones y valores, la elección de las estrategias, la selección de aquellas que sean más competitivas y definir estrategias funcionales con relación a las finanzas, los clientes, los procesos y los recursos humanos. Tampoco acá cambiamos mucho. Esto tiene que ver con lo que es el presupuesto, lo que es la sociedad, los procesos que se van a aplicar y los recursos humanos con los que contamos. No escapamos como Estado a las consideraciones generales que tiene la teoría de la administración. Vamos a empezar entonces ahora a trabajar el pensamiento de Matus, ¿no? Esta idea de decir, bueno, ¿qué piensa Matus al respecto? En primer lugar vamos a presentarlo. Matus es el pensador latinoamericano más grande en planificación del Estado. Es el autor de lo que es el PES, el Plan Estratégico, Planificación Estratégica Situacional, y lo que es el MAP, que es el Método Estadir de Planificación Popular. Ambos son complementarios y obedecen a diferentes niveles de abordaje, ¿no? Uno es a un nivel más general, el otro es a un nivel más local, más anclado en un territorio, con mayor participación popular incluso, ¿no? Entonces, para él la planeación es el proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción. Es muy claro.
Esto es decir, primero pienso qué voy a hacer. Segundo, qué conocimientos tengo disponibles. Y de esa manera puedo empezar a definir objetivos, para después ver con qué herramientas cuento para que lo más apropiado sea lo que se elija para poder empezar a accionar sobre la realidad, ¿no? ¿Cuáles son los componentes básicos de la estrategia? Muchas veces suelo escuchar que piensan que la estrategia es un enunciado de 2 renglones. Nada que ver. La estrategia es algo mucho más complejo que eso. Cuando hablamos en planeamiento de estrategia, estamos hablando de estas 4 componentes que son complejas, ¿ya? La primera componente es que existan objetivos claramente definidos, es decir, que tenga el atributo, el qué, una escala de medida, cuánto, una meta y un horizonte temporal. ¿Esto qué quiere decir? Que la meta me va a definir cuantitativamente lo que voy a lograr en el tiempo necesario, que es el horizonte temporal. La segunda componente es un plan de acción, tanto a nivel de la organización en su totalidad, como del área específica que estoy operando. Puedo pensar un plan de acción a nivel de salud, integrando las diferentes partes, pero también tengo que estar pensando en un plan de acción para atención primaria de la salud, para el plan de inmunizaciones, para materno-infancia, para la parte asistencial, etcétera, etcétera. Es decir, tengo que estar pensando en planes de acción en forma más integrada y en forma más desagregada, ¿no? La tercera es los programas funcionales que describen y miden las consecuencias del plan para cada una de las funciones de la organización. Está claro esto, ¿no? Es decir, yo tengo que estar pensando cuál es el financiamiento disponible, cuál es el grado de apropiación que tienen los sujetos de la intervención, los actores que participan en la toma de decisiones de aquello que se está proponiendo hacer, y cómo voy a trabajar los modos de intervención. Es decir, cómo voy a trabajar la provisión de la acción. Es decir, en lo presupuestario, en lo tecnológico, en la movilidad que tengo que darle, en los recursos que tengo que tener desde el punto de vista humano. Entonces, hay un conjunto de elementos que tienen que ver con los programas funcionales que tengo que elaborar. Y el cuarto componente de la estrategia son los recursos. Si yo no tengo recursos, no puedo de ninguna manera llevar adelante la acción. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar los establecimientos de objetivos? Los objetivos son declaraciones generales sobre las expectativas que se pretende lograr y representan un compromiso para producir resultados específicos en un tiempo determinado. Deben definirse en términos cuantificables y contener una fecha límite. Sin objetivos no hay posibilidades de planificar, organizar los recursos y controlar los resultados. Ya vieron ustedes cómo se construye el sistema de planificación. La idea de planear, programar, presupuestar y ejecutar para poder controlarlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, necesito tener claramente estas componentes cuando estoy definiendo los objetivos. Y a partir de esos objetivos, que deben estar traducidos de alguna manera en algo que sea medible cuantitativamente. Entonces aparecen las metas. ¿Para qué son las metas? Representan el resultado deseado de una medida de desempeño que estoy planteando para lograr esos objetivos. Son cuantificaciones de los objetivos más precisas y detalladas. Yo tengo que plantearme, por ejemplo, si el objetivo es mejorar la calidad educativa de un lugar, tengo que ver sobre qué voy a trabajar como metas, ¿no? Puedo plantear en una línea estratégica, decir, vamos a mejorar la capacidad educativa o la calidad educativa de un lugar. Suponiendo que la calidad es mejorar los aprendizajes, ¿qué herramientas tengo? En primer lugar, la dedicación temporal de los niños.
para el aprendizaje. En segundo lugar, la capacidad de los docentes. En tercer lugar, la infraestructura edilicia que la escuela tenga para poder pensar que tiene las herramientas tecnológicas incorporadas a esa infraestructura. Consecuencia, estos factores los tengo que llevar a diferentes metas que me van a operacionalizar el objetivo de mejorar la calidad. Si no tengo esto, no tiene sentido plantearse el resultado, ¿no? Entonces, ¿cómo los operativizo a estos elementos? Las estrategias que se hayan diseñado tienen que ir operativizándose con iniciativas de acción que satisfagan lo financiero, lo comercial, lo operativo, aprendizaje y crecimiento. Lo financiero está claro. En el Estado estamos necesitados de tener un presupuesto aprobado autorizándonos a gastar ese dinero. Los objetivos comerciales es cómo vamos a generar la utilidad social de aquello que estamos planteándonos. Lo operativo es la capacidad de gobierno que tengamos, es decir, esa capacidad de llevar adelante aquello que nos estamos proponiendo. Y por último, la idea de cómo generamos el aprendizaje y el crecimiento de nuestra organización. ¿Cómo empezamos a saber más a partir de esto? Consecuencia, la operativización de las estrategias tiene que cumplir con estos 4 objetivos. Los programas de acción pasan de la reflexión teórica, lo que yo estoy elaborando a partir de lo que es el momento explicativo y normativo, entonces tengo que pasar de la teoría a la práctica. El programa tiene que contener una perspectiva estratégica, objetivos, metas e indicadores. En segundo lugar, una descripción de la iniciativa a implementar. Luego, metas e inductores, ¿no? Esta idea de conducir, de los choferes y los indicadores de las causas que se produzcan, ¿no? Por eso son inductores, aquellos que llevan a encontrar el resultado. Y por último, una descripción en detalle de las acciones, responsables, áreas, procesos, recursos, fechas, cuantitativamente. Es decir, que tienen que estar de alguna forma parametrizada cada cosa que me permita medir. Por eso hablamos de una reflexión teórica, que es la construcción del pensamiento estratégico, a la práctica, que es la construcción del pensamiento operativo. Entonces, el programa de acción, ¿qué me lleva? De lo estratégico a lo operativo. Es un programa de acción que me permite alcanzar los resultados. Los funcionales, ya los vimos, son cómo vamos a operativizar la estrategia general. Esto es empezar a pensar qué tiene que hacer cada uno, cómo lo debe hacer. Es lo que me permite tener previsión de aquello que vamos a encontrar como resultado. Así que necesito tener cómo se va a gerenciar, qué tipo de marketing. ¿Qué es el marketing? Es cómo le vendo lo que voy a hacer a aquellos que tienen que participar obligatoriamente. Entonces, tengo que tener una adecuada estrategia de inducción al cambio en la sociedad. Luego, los programas operacionales, que está claro qué es lo que tiene que hacer cada uno y con las responsabilidades que a cada uno le compete. Cómo preparo el recurso humano para las nuevas situaciones emergentes y de dónde saco la plata para financiarlo, ¿no? Entonces Matus nos plantea, ¿estamos caminando hacia donde queremos? ¿Sabemos lo que queremos? ¿Hacemos lo suficiente para alcanzarlo? 3 preguntas que pueden orientarlos a ustedes en la elaboración del trabajo que tienen que hacer. Dice Matus en esta frase, porque planificación no es otra cosa que intentar someter a nuestra voluntad el encadenado de acontecimientos cotidianos que al final fijan una dirección y una velocidad al cambio que inevitablemente experimente un país a causa de nuestras acciones. Fíjense qué profundo esto, ¿no?
dirección y velocidad al cambio que inevitablemente experimente un país a causa de nuestras acciones. La importancia de la situación tiene que ver fundamentalmente con esto. No solo de nuestras acciones, los otros también intentarán conducir y a veces con más éxito que nosotros. Acá lo que está planteando Matus es que nuestra planificación tiene que ser superadora de las otras opciones que existen. Entonces, la capacidad nuestra de generar este proceso de ruptura va a estar en cuanto más imaginación y creatividad pongamos en la resolución de los abordajes que se están planteando, ¿no? Pero es importante que tengan en cuenta esto. Fijan una dirección y una velocidad al cambio que experimente un país a causa de nuestras acciones. Y de ahí deviene la responsabilidad nuestra en ser éticamente correctos, en el sentido de decir, estamos tratando de lograr una dirección y un cambio en determinado tiempo para nuestra sociedad, nuestro país. Entonces, todas estas frases que yo les dejo para que ustedes lo lean en el Power que tienen ahí, son diferentes puntos donde Matus plantea qué tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver el proceso social que nos involucra, ¿no? Entonces, realmente la conciencia y la fuerza del hombre colectivo es el que puede ayudarnos a lograr esto. Estos objetivos que están racionalmente decididos tienen que ser acompañados de la voluntad del hombre colectivo. Si no hay ese hombre colectivo, la planificación fracasa, ¿no? Surge como un problema realmente, dice Matus, entre los hombres, entre el hombre individuo que persigue sus fines particulares, es un sujeto, tiene sus propios intereses, y el hombre colectivo que ya busca un orden y una dirección societal. Está hablando ahí de los valores morales, que son los valores que esa sociedad va a proponerse lograr para todos sus integrantes, ¿no? Entonces este hombre colectivo busca un orden y una dirección societal. Y lo otro es las distintas fuerzas sociales en que se encarna ese hombre colectivo que luchan por objetivos opuestos. Va a haber que encontrar los puntos de encuentro, ¿no? Muchas veces van a encontrarse con la situación que van a tener una alternativa, pero no tiene el planificador el poder de decidir y la realidad decide por él. Un caso claro es el coronavirus. ¿Quién tiene la capacidad de decidir? Pregúntenselo. Bien, una vez que tenemos un poco esto más o menos construido, lo que vamos a ver es lo que dice Matus, es que la planificación se refiere al cálculo que precede y preside la acción. Entonces, la cuestión es, ¿la existencia de ese cálculo que precede y preside la acción es suficiente para fundamentar las decisiones? Entonces acá aparece un primer problema, que es delimitar el ámbito de la planificación y el rol de la improvisación. ¿Cuántas cosas tenemos que improvisar desde el Estado? ¿Y cuáles son aquellas que podemos planificar? Entonces, cuanto más escenarios posibles construyamos, mejor preparados vamos a estar para enfrentar la improvisación. Lo que está pasando hoy, ¿no? Hoy estamos en un claro caso donde si la planificación hubiera cubierto las demandas potenciales emergentes de la problemática actual, no estaríamos en la situación en que estamos. Entonces, hay un rol que va a aparecer siempre, que es la improvisación. Pero también es cierto que si yo hubiera tenido una política de salud adecuada,
herramientas tecnológicas para apoyar un sistema educativo o sistemas productivos que tengan procesos y tecnologías adecuadas, no tendríamos que estar en problemas para la cuarentena. El problema es que nunca se pensó un escenario de esta naturaleza. En consecuencia, todas las estrategias de intervención estaban planteadas hacia otro. Fíjense lo que pasa con el Fondo Monetario Internacional. Lo que hace 2 años era importante, hoy no lo es. Lo que antes no se podía hacer, hoy se tiene que hacer. Hoy se nos están muriendo los mayores de 60 años. ¿Cómo los atender? Un virus insignificante tiene más poder que la totalidad de las decisiones políticas del modelo ideológico que elija. Entonces, desde ese punto de vista, siempre hay que pensar que una cosa es el ámbito de la planificación, pero que siempre tiene que contemplar la improvisación de lo que pueda venir. Entonces, un buen planificador trata de mostrar lo que no se ve, lo que puede llegar a ser, ¿ya? Y lo segundo es cuál es la profundidad, el alcance y la sistematicidad de reflexión que tenemos. Decíamos hace un rato en la clase que pensamos cómo toma las decisiones el presidente de la República. En primer lugar, convoca a un grupo de expertos, luego convoca a un grupo de políticos, luego convoca a otros actores de la sociedad y finalmente toma la decisión. Entonces, la reflexión, ¿cuánto va a tener en cuanto a profundidad, alcance y sistematicidad? Estas son las cuestiones que aparecen como dudas, o Matus la plantea como una situación de conflicto que puede darse en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, este cuadro se los dejo, un poco tiene que ver con una postura técnica que pretende Matus dar al modelo de planificación. Consecuencia, define matemáticamente cómo puede traducirse el modelo que le está planteando, ¿no? Continuando con lo que veníamos trabajando, hablamos de cuáles son entonces los argumentos que plantea Matus para generar una adecuada planificación. En primer lugar, lo que él plantea como argumento es que se necesita una mediación entre el futuro y el presente. Es decir, nosotros tenemos que lograr llegar a un resultado a partir de esta situación de buscar cómo podemos empezar a trabajar la idea de una estrategia que nos permita lograr pasar de un presente a un futuro, ¿no? Una mediación. El segundo argumento es que se necesita prever cuando la predicción es imposible. Es decir, que ustedes necesitan prever, si no pueden predecir qué es lo que puede pasar. Es decir, hoy no hay chance de predecir cuál va a ser la situación de Argentina en 15 días. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es prever situaciones posibles. Escenarios 1, 2, 3, 10 escenarios para ver cuáles son las consecuencias que cada escenario traería, ¿no? El tercer argumento de una buena planificación es que tiene que haber una reacción veloz y planificada ante la sorpresa. ¿Qué pasa si se descontrola una variable? Tenemos que salir a buscar soluciones inmediatas, ¿no? La cuarta argumentación que plantea Matus es que se necesita también una mediación del pasado con el futuro. Esta idea de trabajar una prospectiva que nos lleve del pasado a la situación futura. ¿Cuáles son las formas que vamos a hacer para llegar de un lugar al otro, ¿no? El quinto argumento es que tiene que haber una mediación entre el conocimiento logrado y la acción que se va a ejecutar o se ejecuta. Entonces tiene que haber esa mediación que la planificación otorga, ¿no? Y por último,
se necesita la coherencia global ante las acciones parciales de los actores sociales. Tiene que haber coherencia entre lo que los actores tienen que desarrollar. Entonces, a partir de esto, lo que queda, digamos, es empezar a ver por qué nosotros necesitamos este tipo de cosas, ¿no? Un sistema social comprende una red de gobierno circunscrito a ámbitos específicos. Las direcciones de los partidos políticos, de los sindicatos, de las universidades, de las fuerzas sociales, de los gremios, gobiernan en espacios determinados del sistema social y no dependen necesariamente del gobierno del Estado, aunque sí es el actor más poderoso que tiene la sociedad. Entonces, en el ámbito de la planificación del Estado, hay otros actores que operan en forma concomitante con lo que el Estado haga. Y de ellos dependerá que se asocien o que presenten conflictividades con relación a lo que se está planteando, ¿no? Eso lo mismo pasa en la planificación económica, que ya lo vimos. Todo el gobierno, a partir del Estado, puede generar un montón de situaciones, pero el mercado va a definir con las intenciones que tenga, no vamos a juzgar eso, hasta dónde llega el poder del Estado. El Estado puede proponerse disminuir la inflación, el Estado puede proponerse contener el dólar, puede proponerse bajar las tasas en el mercado, pero es el mercado el que va a definirlo, ¿no? Este es un caso particular y limitado de la teoría general de la planificación y su práctica social. No hay explicaciones para muchas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, uno tiene que lograr seguir construyendo distintas estrategias y que va a tener mayores contingencias que las otras, ¿no? Entonces, desde ese lugar tan particular que significa el Estado, digamos, ¿no? Tenemos que trabajar los recursos de predicción, de previcción, de reacción veloz y la capacidad de aprendizaje de los errores, ¿no? La planificación y la acción son inseparables. El plan es el cálculo que precede y preside la acción. Si no la precede, el plan es inútil, porque siempre llegó tarde. Y si llega a tiempo, pero no preside la decisión de la acción tomada, el plan es inútil, no hay una herramienta, es superfluo, ¿no? Y si la acción no tiene un cálculo que la precede y preside, dice Matus, sería una mera improvisación. Es decir, no tendríamos nada. Entonces, el gobierno tiene que ser algo que exige un encuentro entre cálculo y acción, ¿ya? Entonces, para eso Matus dice que el gobernar es articular tres variables necesarias. Un sistema triangular donde cada una depende de las otras. Matus sostiene que tiene que haber un proyecto de gobierno, una capacidad de gobierno y una gobernabilidad del sistema. Entonces él habla que hay una interacción entre ellos donde está hablando del yo y los otros. Esta idea de pensar que en este triángulo es donde se asienta, según Matus, las posibilidades de éxito. Entonces, si no existe un proyecto de gobierno, una gobernabilidad y capacidad de gobierno, difícilmente se logre este resultado. El proyecto de gobierno ya lo anunciábamos, la gobernabilidad es los acuerdos con los actores sociales que posibiliten llevar adelante la propuesta, y la capacidad de gobierno es que exista un aparato administrativo y tecnológico que pueda lograr los resultados planteados. Mayores aclaraciones lo encuentran en Matus o en algunos trabajos que están planteados dentro de la bibliografía de la materia. Hay dos tipos de epistemologías que vamos a ver, esta idea de cómo pensar cada modelo de planificación. La normativa es la que está en desuso, ya no sirve para nada, la dejo como para que ustedes puedan comprender qué es
y cuáles son los postulados que tiene planteada esta planificación. Prefiero entrar a lo que es la epistemología de la planificación situacional que plantea Matus, que es la que vamos a aplicar en el trabajo integrador. Entonces, la primera cuestión del primer postulado que plantea Matus es que el sujeto no es distinto del objeto. Es decir, el sujeto que planifica está comprendido en el objeto planificado. O somos sujetos que no somos parte de la sociedad, ¿no? Y el objeto planificado comprende a otros sujetos que también planifican sus acciones, porque todos forman parte de esta sociedad y además de formar parte de la sociedad, son actores que van generando cambios en el propio contexto, ¿no? Entonces es imposible distinguir claramente entre lo que es el sujeto planificador y el objeto planificado. Se confunden e interactúan entre ambos, ¿no? Un actor que planifica o tiene asegurada su capacidad de controlar la realidad planificada nunca va a existir porque depende de la acción del otro. El otro es el que le va a definir qué es lo que puede hacer o no puede hacer, ¿no? Entonces necesariamente existen grados distintos de gobernabilidad del sistema para los distintos actores sociales. Pensemos distintos actores sociales y veamos cuál es su capacidad de incidencia en la planificación que ustedes están planteando, ¿no? Es importante que lo tengan en cuenta, porque este postulado lo que nos dice es que no podemos desatender situaciones con los actores que participan del proceso, porque de esa manera estamos dejando de lado la previsión necesaria de considerar ese elemento que va a distorsionar la propuesta que estamos teniendo, ¿no? Lo otro es lo que ya les dije. Hay más de una explicación verdadera. No hay verdades únicas. No hay nada que sea exhaustivo y excluyente. Entonces, son varios los actores que coexisten en la realidad con capacidades de planificación diferenciada. Cada uno de ellos va a tener una explicación distinta. Cada uno va a estar condicionado por la inserción particular de su situación en esa realidad. Entonces, de ese punto de vista, no hay un diagnóstico único y una verdad objetiva. La explicación situacional lo que define es la verdad en función de la posición que ocupa cada uno, ¿no? En el sistema planificador, en el sistema que planifica. El tiempo también tiene que ver con los actores y existen múltiples racionalidades, ¿no? Si nosotros vamos a plantear una urgencia sanitaria, no es lo mismo que una urgencia en educación o una urgencia en lo económico. Entonces, cada una de estas cuestiones son las que nosotros tenemos que tener en cuenta, que hay más de una explicación verdadera. El tercer postulado, los actores sociales crean posibilidades en un sistema social creativo que solo en parte sigue leyes. Es decir, que para comprender la realidad y adquirir capacidad de previsión de su evolución futura, ya no es suficiente ni posible reducir toda la acción humana a comportamientos previsibles, como decíamos, sino que hay diferentes formas de poder ir generando predicción sobre esto, pero siempre queda la duda de si es completa. Siempre hay posibilidades de que existan ciertos desvíos que se puedan dar, ¿no? El postulado 4, que el poder es escaso y limita la viabilidad del deber ser. Esto está claro, ¿no? Ya lo vimos en política. Si el actor comparte la realidad con otros actores que también planifica, entonces necesariamente la planificación debe abarcar el problema de vencer o sortear resistencia de los otros del plan propio. No se puede confundir con un diseño normativo, si no dejaría de ser estratégico, sino que debe cubrir el puede ser y la voluntad de hacer. Lo que logremos es indefinido, pero siempre es un puede ser y la voluntad de hacer.
Hay una imagen objetivo que lograr, pero nunca es la que va a lograrse. Siempre va a haber distorsiones que, bueno, lo que se trata de hacer es minimizar, ¿no? La planificación debe sistematizar el cálculo político y centrar su atención en la coyuntura, porque es la coyuntura la que va a ir definiendo los ajustes necesarios para poder llevar adelante, ¿no? Es un pasaje continuo entre conflicto, concertación, consenso. Recuerden esto, conflicto, concertación y consenso. El objeto no solo se resiste a ser planificado, sino que tiene sus propias acciones, sus propios planes. ¿Ya? El postulado 5 es la incertidumbre mal definida domina el sistema social. Los problemas políticos ya no pueden considerarse como un marco o dato restrictivo de lo económico. Es necesario que lo político siga siendo analizado políticamente, no desde la economía, no desde la sociología. Debe ser político, es decir, es un medio activamente resistente y en conflicto con otros actores creativos. Lo normativo solo es un momento de lo estratégico y lo táctico operacional. Hay una fuerte incertidumbre en todo. No hay todas las posibilidades que se puedan dar como capacidad para dar respuesta a una realidad. Siempre armemos las mayores cantidades de posibilidades, siempre aparece una nueva. Nunca van a lograr tener todas las posibilidades cubiertas. No depende de ustedes, depende de otros también. ¿Ya? El 6 se refiere a problemas cuasi estructurados, ¿no? Este postulado tiene que ver con que cualquier fuerza social va a luchar por objetivos propios y está en capacidad de hacer un cálculo que precede y preside la acción, tanto como ustedes. Entonces, hay varios planes en competencia o conflicto y el final está abierto a muy distintos resultados. Puede ser por sí, por no, más o menos, ¿no? A ver, cuando se discute el aborto como una posibilidad de legalización, aparecen muchos conflictos, al menos entre dos grupos claramente definidos, pero están los intermedios, los que no quieren ni A ni B, son los C, los D, los E, los F. Entonces, de ese punto de vista, entra en competencia el plan, está en un conflicto, y lo único que se logra es un final abierto a muy distintos resultados, que es lo que ha pasado, ¿no? Aquí el problema de cumplir el plan no se limita a manipular variables económicas, sino que exige derrotar el plan de otros o ganar a los oponentes para el plan propio. Esto es convencer a los otros a que se sumen a lo que estemos haciendo, ¿no? Siempre la realidad planificada no tiene fecha de comienzo y fin. Los problemas que genera son relativos a la situación de los actores que coexisten en ellas, obviamente, ¿no? Bien, el desarrollo local se los voy a dejar como una situación que ustedes tienen que ir viendo, ¿no? Acá le plantea cuáles son los puntos claves que intervienen en esta modalidad de planificación. Desarrollo local tiene como connotación que está siendo aplicado por muchos territorios con ámbitos pequeños. Es decir, que el desarrollo se llama local porque toma un territorio y ese territorio lo desarrolla plenamente. El desarrollo local tiene la característica de ser un abordaje holístico de la realidad. Esto significa que tienen posibilidades de hacer tanto lo social como lo político como lo económico. Consecuencia, para pensar el desarrollo local hay una serie de herramientas que plantea Arroyo que se los dejo como para que ustedes puedan ver. De esta manera, bueno, vamos a plantearnos un chat mañana a las 4 de la tarde para cualquier consulta que quieran hacer y de esta manera me despido hasta la próxima. Pónganse a trabajar
mándenme los grupos que faltan, traten de contestar los foros y el trabajo práctico que les dejé para que lo manden el día sábado. Nos estamos viendo. Muchas gracias.